Salmo 119, el versículo 9. Y dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pueden estar cómodos los que estuvieron de pie. En esta noche he querido titular la enseñanza: la solución no es TikTok. ¿Amén? ¿Ayayay o amén? Amén. La solución no es TikTok. Y quiero que entremos en materia. Disculpen si estoy un poco mal de la voz. Pero el Salmo 119 es popularmente entre nosotros conocido por ser el más largo, ¿cierto? La mayoría dice como, uy, no, el Salmo 119, uy, no, eso es muy largo. Pero el Salmo 119 tiene una particularidad, y es que el salmista, bueno, el que más, el escritor de la mayoría de los salmos fue David, ¿cierto? El rey David. Y pues asumimos que David fue el que escribió el Salmo 119, y el Salmo 119 habla de la importancia, el amor y la obediencia a la ley de Dios, amén. Esto lo habla él con ese interés, con esas ganas de que nosotros aprendamos, a que tengamos la ley y la palabra de Dios como esa fuente de vida, esa fuente de sabiduría, de protección, y él usa un lenguaje muy explícito. Si usted lo lee, los primeros 20 versículos, tiene varios sinónimos, y en algunos habla de ley, en otros habla de mandamientos, en otros habla de testimonios, juicios, caminos, pero todo para referirse a que guardemos su palabra. Él trata como de desmenuzarnos así como, pero es que la ley, pero es que los testimonios, pero es que tus juicios, tus caminos. Y ahí lo que trata de explicar el salmista es eso, que si tenemos un conocimiento de esta palabra, podemos vivir confiadamente, podemos obedecer. Amén. Y en el versículo 2 me llama la atención que dice: bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Tus testimonios, pero ¿a qué se refiere? ¿A alguien que le contó algo? ¿A qué se refiere con testimonios? Y testimonios en el hebreo significa, bueno, se traduce como edut. Edut significa testimonios en hebreo, y una descripción más detallada de esto es que son las declaraciones fieles de Dios, sus mandamientos y sus promesas. Entre otros sinónimos tiene que también significa evidencia o prueba. Amén. Y entonces esto me lleva a que, si me dice que bienaventurados los que guardan tus testimonios, pues podemos también verlo reflejado como bienaventurados los que guardan tus mandamientos y tus promesas y con todo el corazón le buscan. Amén. Entonces aquí el salmista nos está invitando a que hagamos eso en nuestra vida, ¿cierto? Guardar esta palabra. ¿Y cómo también podemos guardar esa palabra? Pues nuestro camino no solo implica guardarnos para Dios, sino también significa no caer en un tibio y mediocre conocimiento de la sana doctrina. Porque es que a veces eso nos pasa, ¿no? Si le pasó a Salomón con todo el conocimiento que tenía y se dejó engatusar, digámoslo, por no más ni menos que 300 esposas. Imagínense, ¿ah? ¿Cómo habrá sido ese proceso? Y en Apocalipsis, sobre este tema de caer como en un conocimiento mediocre sobre la palabra, encontramos en Apocalipsis el capítulo 2 y capítulo 3, en resumen encontramos varias advertencias que se le hace sobre falsas doctrinas, sobre iglesias apóstatas, que la apostasía es abandonar esos principios, ¿sí? En una traducción. Y también encontramos esos engaños religiosos en los últimos tiempos. Y estamos en esos últimos tiempos, sabemos que estamos en esos últimos tiempos. Y volviendo como al título, por eso quise traer este tema del TikTok, ¿sí? Nosotros, bueno, yo no lo uso, pero uso Instagram, y al final tiene el mismo principio, ¿no? Entretenimiento. Y el enemigo ha evolucionado sus estrategias para seguir imponiendo esas falsas maneras de una vida cristiana y doctrinas erróneas. Y a mí me llamó mucho la atención porque hace un tiempo estuve viendo, así, cuando no va pasando, así por Reels, y me apareció uno de un muchacho reaccionando a un video de una persona que decía que el Espíritu Santo era mujer, que era femenino.
que porque, entonces ahí daba sus argumentos, entonces el muchacho mientras lo escuchaba decía, no, ¿qué está diciendo esta persona? Entonces, por la palabra, él decía, en tal capítulo de tal libro dice tal cosa, y tal, y tenía muy buenos argumentos el muchacho, y lo confrontaba que no se refiere a que el Espíritu Santo es mujer, en ningún momento se refiere a eso, él le hablaba de que metafóricamente, que las figuras que se usan en la Biblia, las comparaciones que se hacen, y hasta me pareció bonito y yo le di like. Yo dije, oiga, está bueno, no, me lo voy a guardar. Y algo me dijo, quédese hasta el final del video, porque a veces nos pasa, ¿no? Vemos los primeros 15 segundos, nos entretiene, ay, tan chévere ese que se cayó, ay, tan chévere el tralalero, tralala, y ya, y pasa uno. O se ve el clip de la casa de los famosos, y entonces pasa, uy. Pero algo me decía, quédese hasta el final. Y los últimos 10 segundos habló pura Trinidad. Y ese muchacho estaba defendiendo que el Espíritu Santo no era mujer. Y la palabra, yo lo comparé y decía, oiga, sí, tiene razón. Entonces, vea cómo el enemigo también sabe de la palabra de Dios. Y vamos a verlo por la palabra, de que él la conoce también. Y la usa en contra de nosotros. Y casualmente vi en ese reel que habían varios likes de hermanos de aquí. Y yo decía, hombre, ¿cómo no se dieron cuenta que está hablando también de Trinidad? Porque al final decía, y esto lo único que nos deja es que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, son 3 personas. Y yo, no hay poder en Jesús. Yo una vez le quité like. Yo no, que yo de pronto me ve el pastor por ahí, yo dándole X qué cosas de la Trinidad. Yo, no, Dios mío. Y me puse a ver los comentarios y eran pura Trinidad. Y, ay, sí, que no sé qué. Y no se olvide de la Virgen, y no se olvide de no sé qué. Y yo, Dios mío. Y tenía likes de hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted a veces le da likes a versículos de la Biblia y tiene una bonita letra, tiene un bonito fondo y no sé qué. ¿No se ha puesto a analizar si esa es la verdadera cita bíblica? Porque muchos de esos versículos son inventados. Y yo se lo dejo para que lo analice cuando le dé like a un versículo, porque se ve muy bonito ahí, pero el enemigo sabe cómo empezar a trabajar nuestra perspectiva, nuestra visión, y ahí es cuando tiene que haber el discernimiento. ¿Amén? Amén. Entonces me sorprendió esto y de ahí se me quedó en la memoria y trazando la enseñanza lo recordé y digamos que vamos a ver esto a través de la palabra y lo difícil es que en un momento de debilidad, de dificultad espiritual, este contenido puede ser hasta una supuesta solución para uno de nuestros jóvenes, una de nuestras señoritas de la iglesia. Porque hay gente que, yo lo escuché y me pareció, bueno, respetado, pero no lo comparto, y es que decía, no, yo leo la palabra, yo sigo varias cuentas de Instagram que comparten versículos. Entonces yo ahí me leo mis versículos y ya. No podemos basar nuestro conocimiento de la palabra de Dios en una red social. Amén. Eso no lo podemos permitir, hermanos. Y vamos a ver 2 ejemplos por medio de la palabra en los cuales el conocimiento de la palabra y tener en cuenta estos principios ayudaron a no caer en dificultades. Y yo analizando veía el caso de Daniel, que propuso no contaminarse con la comida del rey. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 1. En general, ahí se habla del contexto y demás. Pero para darles un resumen rápido, Jerusalén fue sitiada por el rey babilónico Nabucodonosor, ¿cierto? Él la sitió y entonces se llevaron primero parte de los utensilios que se utilizaban en la casa de Dios. Entonces dijeron, no, tráigame los utensilios y los vamos a dedicar a nuestros ídolos, a los ídolos babilónicos. Entonces por ahí ya estaban cometiendo un gravísimo error, ¿no? Se estaban llevando todos esos utensilios que eran dedicados para nuestro Dios. También ordenó traer muchachos de las mejores capacidades. Él dijo, bueno, además de eso, tráigame los príncipes. Él decía, los príncipes con sus mejores talentos, sus mejores habilidades, sus mejores conocimientos y también robustos. Y le dijo al jefe de los eunucos que hiciera esa tarea. Y además le dijo, él pensando que eso los iba a enamorar, le dijo, y además prepáreme la mejor, mi dieta, llamémoslo así, dieta, ¿no? Pero lo que comía el rey, que comieran ellos. Que el vino que él tomaba, que ellos tomaran. El enemigo trata de ponernos las mejores comodidades, ¿sí? Él no le mandó la peor comida. Y en ese tiempo, si usted ve el contexto histórico de la humanidad, tener carne,
tener estos alimentos perecederos era demasiado difícil. Sí, la mayoría se basaba en una alimentación a base de maíz, de trigo, porque se podía guardar. Pero la carne y demás, las élites, los reinados y demás, sí podían tener acceso a ella en buen estado. Las demás personas, las personas pobres, comían era la carne podrida. Entonces él lo que hizo fue darle las mejores condiciones a estos muchachos para que se sintieran lo más cómodos, porque él iba a tener un proceso en que ellos iban a ser como sus consejeros. Amén. Él dijo, no, tráigame lo mejor porque ellos me van a servir. Pero se levanta un muchacho con unos principios. Y ese muchacho es Daniel. Y Daniel, cuando se enteró de lo que les iban a dar, del propósito que iban a tener allá, dice en Daniel 1:8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, pero ¿qué significaba eso de contaminarse? ¿Acaso es que el agua no era potable o es que la comida no era de buena calidad? O sea, ¿qué significa eso de no contaminarse? Porque a veces, bueno, en este contexto todo pasa muy rápido, ¿no? Y a veces el versículo abarca demasiado tiempo y demasiado contenido, pero vamos a desglosarlo poquito a poquito qué significaba esto de no contaminarse y por qué él propuso en su corazón hacerlo. Resulta que Daniel pues era del pueblo de Israel, ¿no? Y él sabía y él tenía conocimiento de que comer lo que comía el rey, comer y beber lo que bebía el rey, podía violar la ley judía, ¿cierto? Entonces, hay varios puntos. Y uno de ellos es que los alimentos inmundos y prohibidos, ¿cierto? Esto lo vemos en Levítico 11:4, que habla sobre el cerdo, los mariscos, las aves de rapiña, las aves no sacrificadas según la ley. Y en Levítico 11:4 dice, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Ahí le está hablando Dios a Moisés y a Aarón para que comuniquen al pueblo de Israel ese tipo de órdenes, ¿sí? De lo que debían y lo que no debían comer. También lo dice en Éxodo 34:15. Éxodo 34:15 nos dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces aquí le habla, dando el contexto, Jehová le habla a Moisés en el monte Sinaí, pues después en las segundas tablas, ¿no? Después de romper las primeras, él vuelve y sube y ahí le da ese contexto. Y también habla sobre la prohibición de la sangre. Entonces en Deuteronomio 12:23 dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Y ahí pues eso nos habla de que ahí Dios le está detallando las instrucciones para los israelitas sobre la adoración a Dios en la tierra prometida. En Deuteronomio nos habla de ello. Y lo más probable es que toda la comida del rey y que se le iba a dar a estos muchachos era sacrificada a los dioses babilónicos. Entonces, claro, vean la importancia, y es donde yo quería traer, la importancia del conocimiento. Amén. La importancia de conocer su palabra, la palabra de Dios. Porque se imagina un Daniel sin ese conocimiento. ¿Qué hubiera hecho un Daniel sin ese conocimiento de la ley, de lo que Dios le había hablado al pueblo? De pronto hubiese hasta negociado con el jefe de los eunucos. Le dice, no, pues venga, es que yo no como cosas con sangre, ni cosas con rapiña. ¿Y eso es dedicado a dioses? Porque es que yo de eso no como. Entonces, pero podemos a negociar, entonces lo que yo sí pueda comer, entonces yo puedo comer. Por ejemplo, el pescado puedo comerlo. No, él tuvo un carácter, tuvo una decisión y también confió en su Dios. Amén. Y él decidió no contaminarse, por ningún motivo, no darle pie y lugar a esas situaciones. Y por eso es importante saber usar y darle una muy buena administración a lo que vemos. Yo no estoy diciendo que de 10 reels que usted vea, 10 sean de vida cristiana, porque entonces sería la página de la iglesia. Básicamente, la única que de todos los reels que pasan, todos son cristianos. Pero sí que en ese contenido que usted vea,
hay un espacio también para la adoración a Dios. Amén. Ahí es cuando dice el versículo, me ayuda con la cita Juan David, orando en todo tiempo, ¿cómo dice? Con toda súplica, amén. Y ahí es cuando, o sea, trayéndolo a nuestro contexto, hay que también invitar a que ese contenido que vemos también haga parte de una buena administración, amén. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Ahí me avisas cuando tengas la cita. Y entonces, Daniel, ahí lo tenemos. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y tenemos que, hemos escuchado en varias enseñanzas que debemos estar en una constante conexión con Dios. Y nuestras redes sociales hacen parte de nuestra vida. Algunos hacen parte hasta de su trabajo. Pero qué bueno y qué importante es también dedicarle un espacio de ese algoritmo, de lo que usted ve. Y esta es la invitación no solo para los jóvenes, para las señoritas, sino para todos, porque todos usamos un dispositivo, a poder también darle ese pequeño espacio. Que usted ahí también recuerde y también adore al Señor, amén, porque lo puede hacer. Yo he escuchado testimonios de jóvenes que vieron un versículo y eso les ayudó en una dificultad. Eso no estoy diciendo que exime leer, exime orar, exime pedirle a Dios su guía, pero recordemos, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Amén. Y entonces Daniel lo que dice es, le propone al jefe de los eunucos comer legumbres. Él le dice, y lo veíamos en el versículo, que él lo que hace es... lo leíamos por tanto, el jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse en Daniel 1:8. Y entonces, ¿las legumbres qué son? Bueno, las legumbres son alimentos como semillas secas. Entonces, dentro de las legumbres están las alberjas, los porotos, que ahí están los frijoles, las habas, las lentejas, los garbanzos y también la soya, algún tipo de soya. Porque a veces no entendemos cuál es el texto y mucha gente a veces dice que eran como verduras. Y no, eran semillas secas. Y estos pues reflejaban un alimento neutro y que no iba a estar arriesgándose a contaminarse con lo que se le ofrecía a los dioses babilónicos. Entonces Daniel en el versículo 12 del capítulo 1 le dice al jefe de los eunucos, le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen, de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. El 15 dice, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Amén. Pero eso no significa que entonces ahorita nos vamos a poner a comer legumbres. No. Aquí lo que simboliza es esa obediencia de Daniel y los demás a la palabra de Dios. Amén. Y por eso es tan importante leerla, escudriñarla, entenderla. ¿Sí? Porque a veces llega y usted no tiene fundamentos y se deja mover de pronto por alguna ideología diferente. Y ahorita sí que hay de eso. Doctrinas, entre comillas, que lo que hacen es flexibilizar la palabra de Dios para que los muchachos se sientan más cómodos. Y no creo que haya sido fácil para Daniel. Yo me imagino la cara que hacía Daniel cuando empezó a comer esas semillas. Como, no, hermano, Señor, ayúdanos a que esto sepa diferente, porque esto con pura agua y ni siquiera juguito de maracuyá, jugo en leche. No, pues es pura agua y semillas. Eso no debió haber sido fácil. Y más para unos jóvenes que cuando el rey Nabucodonosor los llamó, él decía que los más robustos, los mejores. Amén. Entonces, mire cómo Dios se glorificó en esta situación. Amén. Y también vemos un ejemplo, y ya, este es el segundo porque ya se me fue el tiempo. Dice en Mateo 4:3, vemos la situación en la que Jesús es tentado en el desierto. Amén. Y entonces, esto es un ejemplo, toda esta historia vamos a ver, pero esto es un ejemplo que el Señor nos dejó
para que nosotros vencer la tentación con la palabra de Dios, amén. Y yo quiero leer textualmente estos versículos porque creo que son muy claros y el Señor nos deja una enseñanza poderosísima. Y dice en el verso 3, y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, Dios es el Todopoderoso, Él cómo no iba a convertir esas piedras en pan, si convirtió el agua en vino. O sea, Él podía hacerlo y nadie iba a dudar de su poder y su soberanía, ¿sí? Y Él le respondió, vea cómo es Dios y cómo nos deja esta reflexión, y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén, gloria a Dios. Y dice el 5, entonces el diablo les llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, pues échate abajo porque escrito está. Y aquí me parece, uy, qué conchudo del diablo. Porque es que le cita la palabra. O sea, le dice, no, es que escrito está, yo no estoy... Y eso es lo que vemos en las redes sociales. Ellos textualmente le ponen el versículo, pero eso no tiene ningún fundamento espiritual. Eso es un maquillaje que le hacen a ese versículo. Lo que hacen es maquillar la palabra de Dios para la conveniencia de ellos. Y como ahora es tan fácil, antes el problema era que era difícil porque había que montar una iglesia y entonces montar una fe y se montaban, o sea, eran más estructurados. Ahorita ya no es necesario. Cualquier persona con un buen léxico, con un muy buen orador, monta una cuenta, empieza a subir contenido y gana un montón de seguidores ¿a costa de qué? ¿De que la palabra de Dios sea pisoteada? Esa es la importancia de tener discernimiento, amén. Y le dice el Señor, le dice, escrito está. Escrito está también, le recuerda, le dice, no tentarás al Señor tu Dios, amén. Gloria a Dios. Y entonces el diablo utiliza otra estrategia. Entonces ya no, pues este ya no funciona con la Biblia. Entonces me toca utilizar algo más. Y dice, otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Y eso pasa con el mundo. Y yo siento que el pecado, eso no es inconsciente. Uno es consciente cuando comete el error. Y uno sabe la consecuencia y aún así la comete. Y el enemigo es tan cínico que lo que hace es que le dice que todo eso recibirá si se adora, como si el Señor no supiera que Él es el dueño del oro, de la plata, que hizo los cielos y la tierra, pero el enemigo igual usa esa estrategia, él nunca se va a cansar de intentar adormecer la palabra de Dios en su vida, el Espíritu Santo, amén. Por eso es tan importante, y entonces aquí le dice el Señor, le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Realmente lo ignoró, dijo, ¿sabe qué? Váyase porque usted sabe lo que dice la palabra de Dios. Y en ese momento Jesús, recordemos que Él sentía igual que nosotros y llevaba ni más ni menos que 40 días ayunando. Esta mañana me vine a ayunar y casi me desmayo a las 12. Y yo, uy, Dios mío, Señor, ayúdame. Y yo, preparando la enseñanza, me acordaba y yo decía, qué gran demostración del Señor para nosotros, de que aún con las dificultades, con las situaciones, con ese calor que yo creo que hacía en el desierto, porque ahí solo nos habla de los 40 días de ayuno, pero si nosotros vemos todo el contexto, lo difícil que debe haber sido estar en el desierto ayunando, amén, y que Él decidió hacerlo, porque ahí dice que fue al desierto a ser tentado, amén, para demostrarnos a nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz y que debe vivir dentro de nosotros, amén. Y bueno, con esto termino diciéndoles que las redes sociales no se van a acabar. Sí, esto es algo que genera, que al mundo le sirve y que hasta algunos de nosotros o algunos viven de ello, amén, porque generan y trabajan de ello. Pero qué bueno, y la invitación esta noche es a saber qué tan bien organizado tengo mi algoritmo, amén. Si realmente las páginas que sigo cristianas usan la palabra de manera correcta. Yo le digo, me quedé sorprendido cuando vi todo ese contexto que les decía del video y al final empiezan a hablar sobre Trinidad.
Y ellos saben cómo llegarle a la mayoría del público. Y hoy todo el mundo se cree cristiano. Hoy se volvió de moda. Yo me acuerdo cuando niño, yo alcancé a estar en esa época. Ya me siento viejo. Alcancé a estar en esa época cuando uno no podía decir que era cristiano. Uy, no, eso decir que era cristiano, eso era uno en primaria, en quinto, sexto. Usted decía que era cristiano y uno uy, ¿qué le pasa? ¿Usted se embobó o qué? Le decían, no, a mí me alcanzaron a decir eso. Y hoy en día, entonces usted dice, no, yo asisto, ay, entonces yo también asisto a tal, a la presbiteriana, a la menonita, ay, compartimos la palabra. Y usted usa la Reina Valera, porque me encontré a uno que usaba también la misma versión de la Reina Valera 1960. Y es más, asistí a una boda donde usaron la versión de Reina Valera 1960 y el padre, bueno, no sé cómo le llamen, era de otra denominación y yo revisaba mi celular y yo, no, pero si la usa. El que no conozca, por eso es que es importante el discernimiento, amén. El que no conozca, el que no tenga esa palabra, pensará que esa es la verdad. Y nosotros estamos en la verdad porque Cristo nos ha dado la verdad y nos ha revelado este hermoso evangelio, amén. Démosle la alabanza al Señor. Gloria a Dios.